Hechos tiene 28 capítulos. 28 capítulos. Lo único que él va a poder probar hoy es que Pedro tuvo un liderazgo, el cual yo apoyo en los primeros años de la iglesia. Pero en cuanto la iglesia creció y se fortaleció, el liderazgo de Pedro desaparece en la Biblia. Y como dice él, a las pruebas me remito. Ponme pruebas cuando vengas después de Hechos 15, en los Hechos de los Apóstoles, de Pedro liderando la iglesia. No lo va a poder hacer. Ahora, si él me dice que Lucas escribe la primera parte refiriéndose a Pedro y la segunda parte refiriéndose a Pablo, eso no es cierto. Porque en la primera parte también Lucas habla sobre Pablo. Y Lucas habla sobre otros hombres importantes de la iglesia, habla sobre Apolo, habla sobre Felipe el Evangelista, habla sobre hombres importantes de la iglesia, pero Lucas nunca mencionó un sucesor de Pedro en el libro de los Hechos. ¿Cómo si él escribe en el año 80 el libro de los Hechos cuando ya habían pasado al menos 2 sucesores de Pedro? Pero él no va a poder dar pruebas del primado en la Biblia. Lástima que él no me dejó leer el catecismo, ¿verdad? Pero ustedes saben que el primado se transfiere al obispo de Roma. Así que si un primado existiese en la Biblia tenía que dar pruebas de que ese primado tenía que ser transferido o fue transferido. Como dije bien claro, Hechos se escribe en el año 75 al 80. Lucas tenía más que de sobra tiempo de haber conocido al menos 2 sucesores de Pedro. Pero Lucas no dijo nada respecto a eso. Absolutamente nada dijo Lucas respecto a eso. Ahora, vamos a comprender que 3 evangelistas refirieron el pasaje de la confesión de Pedro. 3 evangelistas. Mateo, el que estamos leyendo, Lucas y Marcos. Los 3 se ponen de acuerdo. Esto es un argumento que él no va a poder refutar. Los 3 se ponen de acuerdo en referir las palabras que Pedro le dijo a Jesús. Ya sabemos lo que dijo, ¿verdad? En Mateo 16:16. Ahora vamos a leer ahora a ver si nos lee el buen amigo Luis Toro. Marcos 8:27 al 30. Marcos 8:27 al 30. Vamos a ver que los 3 se ponen de acuerdo en mencionar lo que Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Marcos 8:27 al 30. Perdón. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Marcos no menciona nada acerca de que Pedro supuestamente era la roca. Es decir, Marcos no menciona lo que Jesús le dice a Pedro. Vamos a ver Lucas, si Luis tiene suerte con Lucas. Lucas 9:18 al 21. Estando una vez orando a solas en compañía de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos ha resucitado. Les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero le mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Tampoco tuvo suerte con Lucas.
Tres evangelistas refieren el pasaje de la confesión de Pedro. Los tres se ponen de acuerdo en dejarnos saber una cosa a nosotros: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero solamente uno de los tres, Mateo, quiso hacernos referir lo que Jesús le había dicho a Pedro. Eso es una prueba clara que para la iglesia temprana, es decir, para los escritores bíblicos, lo más grande que había ocurrido aquí, en este pasaje, no era que Pedro fuera o no fuera piedra, que ya vimos que no lo es, sino que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque sobre esa confesión es que todos los cristianos entramos al reino de Dios. Cada uno de los que aquí se considera cristiano, ¿por qué? Porque Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie se considera cristiano aquí, en esta sala, ni nadie que nos está viendo, por ninguna otra razón que porque Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a comprender que tres evangelistas se ponen de acuerdo en una cosa, pero uno solo menciona. Saquen usted la cuenta y pónganle lupa qué es lo importante de este pasaje. Lo importante de este pasaje es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, cuando Él venga, Él va a tratar de cambiar la película, por supuesto. Pero no tuvo suerte ni con Marcos, no tuvo suerte ni con Lucas, le queda solo Mateo. Conmigo están tres evangelistas. Tres evangelistas apoyan mi posición, porque Mateo también incluye que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Un solo evangelista apoya su teoría. Vamos a comprender que Pablo no reconoce un primado en la iglesia. Si leemos 1 Corintios capítulo 1, versos 11 y 12... yo lo leo. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, yo de Cefas, y yo de Cristo. Los corintios tenían problemas para saber quién era el líder de la iglesia. Pablo en ninguna manera dijo: ¿cómo ustedes me comparan con el Papa? ¿Cómo ustedes osan comparar a Apolo con el primado de la iglesia? No. Cuando leemos, ¿verdad? Alabado sea el Señor, vemos claramente que Pablo solamente da gloria a Jesucristo. Cuando leemos en el capítulo 3, él terminando esta contienda, verso 22 en adelante: sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, es decir, Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea por venir, todo es de vosotros y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Supongamos que ahora aquí en esta iglesia hay una discusión de quién es el líder de la iglesia católica. Unos dicen que es el Papa Francisco, otros dicen que es Benedicto XVI y otros el sacerdote Luis Toro. ¿Qué le respondería Luis Toro? Luis Toro les diría algo así: primeramente, Jesucristo es el primero, pero después de Cristo, el Papa Francisco. Esa no fue la respuesta de Pablo. Así que yo le aconsejo a Luis tomar una máquina del tiempo y darle unas conferencias a Pablo. Pablo no se había enterado de que existía un primado. No se había enterado de que existía un primado. Entonces, ¿dónde está el primado de Pedro? Ahora, para Pablo, en Efesios 2:20, no hay un fundamento de un solo hombre. Vamos a ir a Efesios 2:20. Gloria a Dios. Vamos a ir a Efesios 2:20.
y 21. Importante el 21, muchas veces nadie casi lo lee, pero ahí está la clave de todo. Ahí está la clave de todo. Vamos a ver en quién se edifica la iglesia, porque la Biblia sí dice en quién se edifica la iglesia. Dice el verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, es decir, la piedra que va en la esquina noroeste, no la cabeza del ángulo que él quiere decir que es lo único que es Jesucristo en la iglesia. Ahora, el 21 es más importante. ¿En quién? No dice en quiénes. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levanten la mano. Gloria a Dios, bastante, qué bueno. En el primer debate con él, muy poco lo tuvieron, lo traían. Pero ahora sí, gloria a Dios. Van a poder leer que no dice en quiénes. En Pedro no se edifica. En quién todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿En quién crece el edificio, Luis? La Biblia no dice en quiénes. Ahora, ojo con esto, Pablo ni siquiera da el fundamento de un solo hombre. Pablo da el fundamento de todo lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, no solo los apóstoles, también los profetas. ¿Cómo él va a poder edificar los profetas sobre Pedro si los profetas iban antes que Pedro? No lo va a poder hacer. Él lo único que va a hacer hoy es mostrar a Pedro predicando y convirtiéndose mucha gente. Él lo único que va a hacer hoy es Pedro tomando grandes decisiones, porque Pedro era un líder indiscutible, pero no tenía un primado. No se edificaba sobre él. Y el verso 21, no te impacientes, dice, en quién ¿dónde dicen quiénes? ¿Alguien tiene una traducción que diga en quiénes? Yo creo que no. ¿En quién? En uno solo. ¿En quién? Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, él puede decir que esto es en quién es el fundamento, pero en quién no es en qué, para que no trueque cuando venga. En quién no es en qué. En quién es una persona y no es en quiénes. Es en uno solo. Así que ahora él va a tener que decir que la iglesia se edifica sobre un solo hombre. Él va a tener que elegir si es Jesucristo o si es Pedro. Pero la Biblia dice en el verso 21 que es Jesucristo de Nazaret. ¿Cuánto le alaban? Gloria sea al Todopoderoso. Es decir, hemos visto que Jesucristo preexiste. Ahora, la pregunta importante es, ¿Pedro sostiene a Cristo? No, Pedro es parte del cuerpo de Cristo, conforme Efesios 1:21 en adelante. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Acaso Pedro no es parte de la iglesia? La iglesia no puede estar sobre Pedro, porque Pedro está dentro de ella, a no ser que él piense que a Pedro lo excomulgaron. Mateo 16:18 dice algo importante, y dice la palabra sobre. Sobre es que esa roca va abajo. Pedro no puede ser esa roca. Número uno, Pedro para ser esa roca tiene que preexistir para que los profetas puedan ser edificados sobre él. Él no va a poder explicar eso. Número dos, Pedro tiene que preexistir porque Lucas 6:48 dice claramente que para construir una casa firme hay que buscar un cimiento estable conforme a lo que dice Isaías 28:17. La piedra angular de cimiento estable, porque el Jesucristo hombre no solo era hombre, era Dios por los siglos de los siglos. Era Dios por los siglos de los siglos. Ahora, la Biblia sí dice claramente que Jesucristo preexiste. Primera de Corintios 10:4, la roca que lo seguía en el desierto, el cual era Jesucristo. Así que en el tiempo de los profetas Jesús sí estaba. Pero en el tiempo de los profetas, ¿dónde estaba Pedro? Ni siquiera pensaban hacer. Y hoy vamos a ver a Pedro sin estar nacido, siendo el cimiento de personas que estaban antes que él. Eso es absurdo.
Eso es absurdo. Ahora, hay que comprender, ¿verdad?, que Cristo es la roca y también el edificador. En Mateo 16, 18, porque él va a decir que Cristo es el que edifica, ¿verdad? Y edifica sobre Pedro. En Mateo 16, 18 hay dos declaraciones importantes. Tú eres el Mesías, tú eres el edificador. Tú eres nuestro Salvador, pero no solo eres eso, eres la piedra que preexiste porque eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesucristo de Nazaret, no solo es la roca que preexiste, es también el que edifica. Mis amados, gloria a Dios. Ahora, la iglesia, gloria a Dios. Sé que algunos se empiezan a incomodar. Cálmense. Es mi tiempo, ¿verdad? Es mi tiempo. Critíquenme después. Eduardo, disculpe. Lo que pasa es que la gente no quiere que usted repita de nuevo lo que ya lo dijo. Ok, yo nunca dije que Jesús era el edificador y la roca. Nunca hablé primeramente del argumento de... Eso no lo dijo, pero lo otro sí lo dijo. ¿Cuál fue lo otro? Dime lo otro. Que usted ¿Cuál fue? Usted está diciendo que los profetas no podían ser edificados sobre Pedro. Eso ya lo dijo usted y lo repitió. Ahora estoy diciendo cómo Jesús se edifica, ¿verdad? Primero estaba diciendo por qué Jesús era la roca. Ahora estoy diciendo cómo Jesús edifica. Son dos argumentos completamente diferentes. Por favor, tengan paciencia. Gloria a Dios. Tengan paciencia. Bendito sea el Señor. Entonces, Mesías, edificador, Hijo de Dios, roca eterna, roca que preexiste, algo que Pedro no puede ser ni puede tener. No puede ser ni puede tener. Claro. Gloria sea al Señor. Bueno, me detengo, ¿verdad? Porque si no lo vas a escuchar. Me detengo, tranquilo. No, tranquilo, si no él no escucha. Hay que tener paciencia. Manejé 14 horas. Así que vamos ahora a distraernos. Vamos ahora a gozarnos en la palabra. Ahorita viene él a hablar, no se preocupen. Solo quiero no tener ventaja porque si él está para allá y yo digo algo, después él no me puede refutar. Me gustan los debates reales. Gloria a Dios. Bueno, al menos no me gustaría a mí que si yo voy al baño él estuviera hablando, ¿verdad? O tal vez ustedes quieren oírme más a mí. No. Gloria sea al Señor. Vamos a entrar ahora en el argumento de Petros y Petras. Bueno, en Mateo 16, 18, la Biblia usa dos palabras diferentes. Dos palabras diferentes. Yo creo que viene la misma gente a todos tus eventos, ¿verdad? Porque siempre interrumpen por igual. ¿Son la misma gente o se cambian? Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver. Petros y Petra. Yo no le había hablado de eso. Bien, vamos a ver que en Mateo 16, 18 se usan dos palabras diferentes. Pedro, es decir, Petros, y roca, es decir, Petras. Yo le escuché decir a él en un video que las dos significan piedra. Eso no es cierto. Petras significa roca y Petro significa piedra. No es lo mismo. La roca es la piedra es lo que se desprende de la roca. A nadie se le ocurre decir, yo lancé una roca. No. ¿Quién puede cargar una roca? No. Yo le caía rocazos a aquel que me caía mal. No.
No. Es decir, hay dos palabras completamente diferentes aquí. Petros significa piedra y Petra significa roca. Ahora vamos a entender que Petros es masculino y Petras es femenino. Él me va a poder decir que Jesús habló en arameo. Y en arameo supuestamente hay una misma palabra para piedra y para roca. Primeramente, no estamos completamente seguros de que Jesús dijo eso en arameo, porque Jesús también hablaba hebreo y se los voy a probar ahora en la Biblia. Por ejemplo, si leemos Mateo 27, 47, cuando Jesús está en la cruz que dice Elí, Elí, es hebreo. Pero cuando entonces en Marcos 15, 34 dice Eloi, Eloi, es arameo. Según Marcos, Jesús habló arameo, pero según Mateo, Jesús también habló hebreo. Pero supongamos que realmente habló en arameo. Aquí hay un problema que refuta eso. Y es que cuando los cristianos primeros, es decir, los cristianos primitivos, tradujeron al griego, ellos usaron dos palabras diferentes. Dos palabras diferentes. Por lo tanto, ellos entendían que Pedro no era la roca. Porque si tú en inglés, por ejemplo, escuchas una canción, cuando tú la traduces al español, tú la traduces conforme a lo que tú estás entendiendo que la canción, que el autor de la canción quería transmitir. Todos y cada uno de los manuscritos que existen del Evangelio de Mateo están en griego. No existe ni un solo manuscrito que esté en hebreo o en arameo. Así que todos y cada uno de los cristianos primitivos que tradujeron en manuscritos la Biblia pensaban lo que yo estoy pensando hoy. Que Jesús no dijo la misma palabra. Es decir, Jesús no quería decir que Pedro era la roca. Porque Jesús hubiese dicho, o ellos hubieran traducido, y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre Petros, es decir, sobre Pedro edificaré mi iglesia. Pero ellos no tradujeron así. Ellos tradujeron, y a ti te digo que tú eres Petros, y sobre Petras, sobre esta Petras, edificaré mi iglesia. Así que, gloria sea al Señor, Petras es en griego. Él me entiende. Así que, queda más que claro, gloria a Dios, queda sumamente más que claro, de que los primeros cristianos entendieron que Jesús no estaba refiriéndose a Pedro como piedra, y por eso usaron dos palabras diferentes. Ya estamos terminando ya. Ya estamos terminando. Ahora, supongamos que Pedro era el líder de toda la iglesia. Si Pedro fuese el líder de toda la iglesia, era un pésimo líder. Vamos a ir a Hechos capítulo 12, verso 17. Hechos 12, 17. Como bien dije, ¿verdad? Lucas escribe el libro de Lucas del 75 al 80 del primer siglo. Vamos a ver qué dice el verso 17. Dice, pero él, haciéndole con las manos señal que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Ese es el pasaje, por si no lo saben, que Pedro es librado de la cárcel por el ángel. Imagínense ahora que el Papa sale por la puerta del Vaticano y dice, me voy, y no dice a dónde. Lucas en el año 80 todavía no sabía dónde se había ido Pedro. ¿Qué clase de líder abandona la iglesia? Y la iglesia no sabía dónde el líder estaba. Eso prueba irrefutablemente que Pedro, si era un líder, porque era un apóstol, y todo apóstol tenía autoridad, pero él no era la cabeza de la iglesia, porque la cabeza de la iglesia no podía abandonar a la iglesia y no decir a dónde iba. Ahora, vemos que en Gálatas, capítulo 2, verso del 11 al 14,
Vemos a Pedro enseñando herejías. Vemos a Pedro enseñando herejías, pero la Iglesia Católica dice que el Papa en cuestiones de fe no se equivoca. Oh, Pedro no se había enterado que era Papa. Vamos a leer. A partir del 11, Gálatas capítulo 2, a partir del 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que viniesen se retractaba y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Jacobo era el verdadero líder de la iglesia. Ojalá hoy podamos discutir ese punto, porque también él dice que era Pedro y no Jacobo. Quisiera que hubiera tiempo para eso. Bien, pero vemos a Pedro aquí teniendo miedo de los enviados de Jacobo. Ahora, dice el 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también era arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban, escuchen esto, rectamente conforme a la verdad del evangelio, es decir, andaban en falsas doctrinas, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judíos, vive como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El Papa estaba obligando a los gentiles a judaizar. Wow. No. Eso no es compatible con la doctrina católica. No es compatible con la doctrina católica. Porque aquí habla de que Pedro obligaba a los gentiles a judaizar. Y Pablo dice que eso no era andar conforme a la verdad del evangelio, es decir, a la sana doctrina del evangelio. Pero la Iglesia Católica dice que el Papa no se equivoca. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ver también que la Biblia dice que Pedro tajantemente dice que no era el líder de toda la iglesia. Busquen Gálatas capítulo 2, ahí mismo donde estábamos, versos 7 y 8. Gálatas capítulo 2, versos 7 y 8. Vamos a ver sobre qué Pedro tenía liderazgo. Y por eso vemos a Pedro hasta el capítulo 15, porque en el capítulo 15 es donde se le da libertad a los gentiles. Vemos que el liderazgo de Pedro es hasta el capítulo 15, porque hasta el capítulo 15 los judíos eran los que comandaban toda la iglesia. Vamos a ver. Dice verso 6 y 7 y 8, Antes, por el contrario, ¿cómo vieron que me había sido bien encomendado el evangelio de la incircuncisión? Para los que no entienden, el de los gentiles. Como a Pedro, el de la circuncisión. Para los que no entienden, el de los judíos. Es decir, Pablo había sido encomendado por los apóstoles, por el colegio de apóstoles, entre ellos estaba Pedro, a ir a los gentiles, a tener el liderazgo sobre los gentiles, más Pedro a tener el liderazgo sobre los judíos. Vamos a ver. Verso 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Dice el verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, con esto, pongan lupa, Jacobo, Cefas, que era Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Es decir, Pedro no mandaba como un solo hombre. Pedro era parte de un colegio de apóstoles. Está en el verso número 9 de Gálatas capítulo 2. Las tres grandes columnas de la iglesia. Aquí lo dice Jacobo en primer lugar, Cefas, Pedro y Juan. Este colegio de apóstoles permitió, es decir, le dio el poder a Pablo sobre los gentiles. Por eso Pablo reprende a Pedro en Gálatas 11. ¿Por qué razón? Porque se estaba metiendo en su terreno. Pedro estaba queriendo hacer que los gentiles judaizasen. Y Pablo le estaba diciendo: hey, a ti se te dio poder sobre los judíos y a mí se me dio poder sobre los gentiles. Así que la Biblia deja bien claro, estoy dando pasajes, versos, capítulos,
No hablando por hablar. ¿Cuál era el liderazgo de Pedro? Y Pedro tenía un liderazgo, sí, lo dice aquí mismo. Era el líder del evangelio hacia los judíos. Era el líder del evangelio hacia los judíos. Gloria a Dios. Pero no era el líder de toda la iglesia. No era el líder de toda la iglesia. No lo era. Alabado sea el Señor. ¿Verdad? Vamos a ver también, gloria a Dios, que Pedro era el más carismático de todos. ¿Cuánto me queda? Ya tiene que terminar porque si no... Dame unos 10 nada más para terminar la idea. No me da chance a mí para hablar. Unos 10 nada más. Unos 5. Ya 5. 5 minutos porque el tiempo... 5, está bien, tranquilo. Me dice cuánto tiempo me tardé en todo, ¿no? Ok, vamos allá. Bien. El tiempo es limitado, ojalá después él dé más tiempo para proseguir. Tenemos por el Padre, no por ti. Gloria a Dios. Pues yo también. Yo también. 5 minutos y está corriendo el tiempo. A ver, no, desde ahora, a partir de ahora, bien. Vamos allá. Primeramente vamos a comprender que Pedro era el apóstol más carismático de todos. Lo vemos en el libro de los Hechos convirtiéndose en miles de personas con él. Pero ojo con esto, la iglesia de Roma era una iglesia pequeña. Y hay pruebas en la Biblia para ello. Primera prueba está en Hechos capítulo 28, versos 21 y 22. En este verso, y si puede leerlo Luis, en este verso vamos a ver que los judíos de Roma no conocían Hechos 28, 21 y 22. Ellos le respondieron: nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta que nos hable de ti, ni ninguno de los hermanos llegados aquí nos ha referido o hablado nada malo de ti, pero deseamos oír de ti mismo lo que piensas, pues lo que de esa secta sabemos es que en todas partes se les contradice. Ok, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué este argumento es tan importante? ¿Cuál era el mayor testimonio de conversión del judaísmo al cristianismo? Sin duda era el apóstol Pablo. Sin duda era el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Porque Pablo era un hombre de autoridad dentro del pueblo de Israel. Pero ojo, los cristianos en Roma nunca habían dicho a los judíos sobre Pablo. Eso nos hace ver a nosotros que la iglesia de Roma era una iglesia pequeña. Si vamos al mismo libro de los Hechos, en el verso 17, no lo lea porque no tengo tiempo, vamos a ver que los cristianos ni siquiera salieron a recibir al apóstol Pablo cuando él vino. Ahora, lo más importante está en Hechos capítulo 23, verso 11, y este sí lo voy a leer. Hechos 23. Verso 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo a Pablo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Por qué razón Pablo tenía que ir a Roma si Roma estaba pastoreada por el primado de la iglesia? ¿Por qué razón Pablo tuvo que escribirle la carta a los romanos con doctrinas tan básicas como el perdón, como el amor de Dios, como la gracia, si la iglesia de Roma estaba dirigida y pastoreada por el primado de la iglesia? El apóstol más carismático de todo estaba en Roma y los judíos ni siquiera habían escuchado hablar de Pablo. Eso nos dice claramente en la Biblia, ¿verdad?, que la iglesia en Roma jamás era la líder de toda la iglesia. Porque si la iglesia en Roma fuera el líder, fuera el Vaticano del día de hoy, los judíos hubiesen tenido noticia del gran apóstol Pablo. Terminamos ahí. Aplauso para el hermano Eduardo. Gracias, hermano. Eduardo, antes de comenzar quiero hacer una pregunta. Si en griego era Petros, en arameo ¿cómo era? Cefas. Y el cefa era la misma para piedra y roca, era lo mismo. No se sabe porque es una lengua muerta.
Está bien, está bien. Está bien. Eduardo, yo me senté y lo escuché y yo quiero que usted haga lo mismo. Claro. A ver. Voy a buscar. Mire, voy a comenzar por el final. Hay cosas, Eduardo, yo entiendo su situación. Usted como nunca estudió la enseñanza de la iglesia, yo como sacerdote de la iglesia tengo que enseñarle. La iglesia católica, escúcheme algo, la iglesia católica, él terminó con el primado allá en Roma y que Roma no era el que mandaba en el tiempo de los apóstoles. Roma no era el centro, no era el Vaticano. Eduardo, eso es verdad. Eso es verdad. Hasta ahorita usted se está enterando que eso es verdad. Y eso no lo enseña la Iglesia Católica. Eso lo enseñan ustedes diciéndole mentiras a la gente. Pero la Iglesia Católica, con el tiempo, porque Roma era el centro del mundo, el centro de la evangelización, todos los caminos conducían a Roma, entonces la Iglesia ve que ese centro es importante. Ahorita, por ejemplo, ¿por qué yo estoy a través del internet? Se acabó el internet. ¿Y por qué yo tuve que pararlo a usted hasta poner el internet? Porque el centro para la evangelización hoy es el internet, donde puede llegar a todo mundo. Entonces, ¿qué hace la persona que quiere evangelizar? Pues vamos. Si el internet ahorita es para llegar a muchas personas y la iglesia es universal, pues yo tengo que usar el internet para que llegue a todas partes. Pero la ignorancia suya, y con ignorancia no es un insulto, es decirle que lo desconocía usted. La ignorancia suya es hacerle creer a la gente, porque usted no lo sabe, que la iglesia enseña que en los Hechos de los Apóstoles, o a lo mejor en los Evangelios, dice que el Vaticano estaba en Roma. Eso no lo dice la Biblia, eso no lo enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hoy día enseña que allá está el Vaticano y que allá está la sede de la Iglesia por los orígenes, que cuando se extiende el Evangelio, ven con claridad con el paso del tiempo que Roma es un sitio estratégico. Y la iglesia, después que ya murió Pedro, para que usted lo sepa, después que ya murió Pedro, entonces la iglesia dice, vamos a buscar una sede. Y la sede la ponemos en Roma. Más nada, Eduardo, no se mate la cabeza usted de otra manera, diciéndole a la gente tonterías que no son. Pero luego, el tema es el primado de Pedro, el primado. A mí, usted me va a leer porque usted cometió un error y está filmado y lo pueden retroceder. Le voy a aclarar algunas de las cosas. Primero, que cuando él me agarró a Gálatas capítulo 2, versículo 7, él me dijo, primero en la iglesia está Santiago. Así lo dijo, y pueden retroceder el video. Cosa que la Biblia no dice. La Biblia, ese primero lo dijo él, pero la Biblia no lo dice. Y él mismo lo va a leer, y por eso yo quiero mostrarle que el gato es blanco, porque tengo los pelos en la mano, y él mismo lo va a leer. Léame donde dice primero Santiago, Gálatas 2:7. Yo le tengo el micrófono, por favor. Yo le tengo el micrófono, ¿verdad? Ah, ok. Perdón. Ajá. Ustedes van a observar que dijo mentiras. Leyó y dijo, aquí dice que primero era Santiago. Ahí no dice que primero era Santiago. Eso es mentira. Vamos a leer. Vamos a leerlo. Bien. Yo leí y dije, Usted dijo, y pueden retroceder el video, si lo retrocede y ve que dijo mentiras, si yo estoy diciendo mentiras, ustedes lo van a comprobar. A mí me gusta que me refute así de frente, no así escondida cuando yo no me pueda defender. Aquí es donde yo me puedo defender. Aquí es donde usted me tiene que tapar la boca a mí, porque si no yo le tapo la boca. Así se le tapa la boca a los mentirosos, y con respeto, porque él engaña a la gente. Y yo tengo que mostrar que engaña a la gente, diciendo que la Biblia dice que primero Santiago. Léalo, para que vean que eso es mentira. Léalo. Léalo usted, yo le tengo el micrófono.
Sí, pero si me quita el micrófono otra vez ya no lo leo porque si no yo voy a leer lo que usted quiera. No. Bien. Jacobo, Cefas y Juan. ¿Cuál dice? Dice ahí primero Jacobo. ¿Cuál está primero? No. Usted dijo, aquí dice primero Jacobo. No, yo leí la Biblia como dice. ¿Cómo va a decir que yo dije si yo leí el verso? Vamos a ver quién es el mentiroso. El mundo entero está viendo el video. Retroceda. Lo único que tiene que es retroceder el video. Y yo le muestro a Eduardo que yo sí le puedo comprobar que la Biblia dice que primero Pedro. Así se le tapa la boca. Mateo capítulo 10, versículo 1. Usted mismo lo va a leer, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 1. Él no me puede mostrar lo que dice, porque nombró a Santiago ahí. En un momento lo nombró de primero. Entonces él viene a decir, aquí dice la Biblia primero Santiago. No, la Biblia dice primero Pedro. Mateo 10:1. Y usted no me puede buscar en ninguna, lo reto, Eduardo, porque así me gusta, como usted me reta a mí, allá donde yo no me puedo defender, lo reto, tápeme la boca, Eduardo. Muéstreme un capítulo donde diga primero Santiago. Muéstreme, lo reto, Eduardo. Tápeme la boca delante de la gente, así como usted lo hace allá, y que usted es bravo, y que usted sabe mucho. Tápeme la boca. A ver, Mateo capítulo 10, versículo 1 en adelante. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de estos son los nombres. Primero Simón. La lupa. Así se le tapa la... Aquí está Lupita. Miren cómo se le tapa la boca a aquella gente que le gusta hablar para que a costilla de otro le den vista y lo vean en YouTube. Mire cómo le tapa la boca. Primero Simón. Y ahí no hay más números. Primero Simón y no hay más. Si usted me muestra donde dice primero Santiago, yo me voy y no hablo más. Aprovecho la oportunidad. Tápeme la boca como lo hace allá por video cuando yo no me puedo defender. Sigo. Usted mismo dijo, ahí volvemos a Gálatas capítulo 2, téngame paciencia como yo le tuve a usted. Gálatas. Paciente, yo estoy feliz. Gálatas capítulo 2, versículo 7. ¿Se acuerda que me dijo él que Jesús... Él, no sé si Jesús hablaría en arameo o no, pero Jesús hablaba hebreo, pero que en arameo, ¿qué significaba? Piedra, roca, Cefas. ¿Se acuerda que fue la primera pregunta que le hice? Sí. Ahora él va a leer que cuando Pablo habla en Gálatas 2:7, no dice que en primer lugar Cefas es Santiago. No. Y no le pone Petro porque él peleó. ¿Usted se dio cuenta el tiempo que gastó? Sí. Explicando que Petro, que Petra, que el griego, que él estudia griego y que sabe griego. ¡Qué cuento! De pura mentira para engañar a los tontos. Aquí no hablemos de Petra ni de Petros. Aquí hablemos de Cefas, que significa piedra, roca, lo mismo. ¿Y cómo llaman a Pedro? Léalo usted mismo, Eduardo, por sus propios ojos. ¿En qué verso? 7 del capítulo 2 de Gálatas. Ok. Antes, por el contrario, vieron que me había sido encomendado el evangelio como a Pedro el de la circuncisión. Siga. Ok. Pues encantó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. ¿Está leyendo Gálatas 2:7, seguro? Claro. Siga. Lo que tú quieres es el nuevo, ahora es que viene Cefas. Hiciste bien en leer los dos primeros que dice. Siga.
Y Me gusta que lo aclare. Antes sí lo llama Pedro, pero cuando lo va a nombrar como columnas, las 3 columnas que él dijo, las 3 columnas de la iglesia, y la primera es Santiago, ahí no lo nombra Petros, ahí lo nombra Cefas, para decirle a Eduardo, jaque mate. Jaque mate. Ya puede brincar por donde quiera, pero a las pruebas me remito con la Biblia de él. Y así se le tapa la boca a los que les gusta hablar por internet a costillas de otro para que ahí le den y lo miren y ponen refutando al cura Toro. ¡Refúteme! ¡De frente! Va. A ver, ustedes observan que aquí va a nombrar a Pedro como piedra roca, Cefas. Y en las columnas de la iglesia hay alguien que es importante. Léalo, dale. el verso 9. Sí. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, Cefas, en arameo, para que él no brinque para ningún lado. Que si Petras, que si Petros, que si piedra chiquita, que si piedra grande. Él mismo se mató por su boca. En arameo, Cefas significa roca y punto, y es lo mismo que piedra. Y ahí entonces viene a decir que esos son las columnas. Pero ¿por qué no lo llamó Petros? Para que usted no se me jalara para allá ni para acá. ¿Y por qué Pablo es capaz de poner el arameo cuando él habla griego? ¿Por qué? Y no lo pone solamente ahí, Eduardo Gutiérrez. Lo pone en 1 de Corintios capítulo 15, usted mismo lo va a leer, versículo 5, donde vuelve a llamar a Pedro, no Petra ni Petro, que usted gastó horas hablando de eso. Y solamente aquí viene Pablo a taparle la boca a usted cuando 1 de Corintios capítulo 15, versículo 5. Cuando la Biblia viene a mostrar que Pedro tiene el primado. Y ahorita le voy a explicar qué significa primado, para que usted, Eduardo, capítulo 15, tenga capítulo 15, 5, para que usted tenga presente qué significa primado, según la Iglesia Católica, no según usted. A ver, 15, 5. Y después apareció a Cefas. ¿A quién? ¿A quién? Y después apareció a Cefas. ¿A Cefas o a Petros o Petra? Y después apareció a Cefas. ¿Y qué es Cefas? Roca. La roca, esa que usted dijo, dio vuelta para acá, para allí, para acá, y diciendo que Pedro no era roca, no era roca. Pero aquí la Biblia, y Pablo no lo llama en griego Petra ni Petrus, lo llama Cefas, para que se le quite esa bulla que tiene, para que la gente vea que es falso lo que él dice. Lo engañaron, no tienen la culpa. No tienen la culpa, lo engañaron. Pero si hoy quiere ver la verdad, a la prueba me remito. Y dice la Biblia, miren que hay primado en Pedro. Obsérvenlo. Repítalo de nuevo para que ustedes lo observen y vamos a poner a Lupita. Cuidado, no se caiga. Léalo de nuevo, 15, 5, de nuevo. Ok, voy. Y apareció a Cefas. ¿Se le apareció a quién? A Cefas. ¿Lo leo otra vez? Y que apareció a Cefas y después a los 12. Primero a solas a Cefas. Después que ya se le había aparecido al que él le dio el encargo, el primado de la iglesia, ahora sí se le aparece a los 12. Y no se le apareció a Petras, una piedrita chiquitica, sino se le apareció a Cefas, que él mismo dijo, una roca o piedra, que es lo mismo. ¿Y por qué no lo puso Petras, o Petros, o Petrus, como él quiera? ¿Por qué no? Porque aquí la Biblia está mostrando con claridad que Pedro era dentro de la iglesia
un jefe que Dios había colocado. Ahora bien, yo quiero decirle a usted, señor Eduardo, que todo lo que usted habló, que Cristo es la roca, señor Eduardo, que el mundo entero lo sepa, que eso no lo cree usted solo, señor Eduardo, no lo cree usted solo, eso lo cree usted, lo creo yo y lo creemos todos, todos los creemos.